Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola a todos, ¿cómo están? Volvemos a empezar. Muy buenas tardes. Soy la doctora Verónica Flores, soy jefa de programas académicos y educación continua del instituto y a nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de educación en ciencias de la salud, les doy la más cordial bienvenida a este webinar IMPER. Sin más preámbulo, vamos a empezar con el webinar del día de hoy sobre cardiopatía y embarazo. Para coordinar el webinar se encuentra con nosotros la doctora Laura Belmont Rojo. Ella es cardióloga, ecocardiografista y es adscrita a cardiología del instituto, al departamento de la terapia intensiva de adultos. Adelante, Laura, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Es la doctora Laura Belmont, muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a platicar rápidamente, porque tenemos un tiempo un poco limitado, sobre la estratificación del riesgo en embarazo y cardiopatía. Los objetivos de la clase y contenidos principales son hablar un poco de epidemiología, de los cambios fisiológicos del embarazo, ya que esto es muy importante para abordar siempre el tema. Después la estratificación del riesgo, las escalas de riesgo, que son lo más importante, y finalmente algunas pocas conclusiones. Dentro de los datos internacionales que gracias al Registro Europeo de Cardiología, que es el registro más grande que hay en el mundo de embarazo, es que hemos podido recabar una buena parte de esta información. Sabemos que la cardiopatía está presente en el 1 al 4% de los embarazos de forma global, que la mortalidad materna en cardiopatía y embarazo va desde el 0.6 al 1%, y aunque parezca un número muy poco en general, bueno, muy bajo, en general esto puede implicar un riesgo de morir entre 100 y 200 veces más, dependiendo la serie y dependiendo la patología, comparado con las pacientes que cursan con un embarazo sin enfermedad cardíaca u otra patología. En los países desarrollados, la mortalidad va de 12 pacientes por 100,000 nacidos vivos, pero en los países en vías de desarrollo la mortalidad es abrumadoramente mayor, 239 pacientes por 100,000 nacidos vivos, y de ahí que uno de los objetivos es que aprendamos a tratar a estas pacientes, porque toda la población, todos los prestadores de servicios de salud nos exponemos a esta población y es importante que sepamos cómo tratarla. Estas pacientes llegan a hospitalizarse por causa cardíaca hasta en el 26% de los casos. Las patologías que implican mayor riesgo de mortalidad son la hipertensión pulmonar, con una mortalidad global de hasta 9%, que es mucho más alta para algunos grupos específicos y para algunos países específicos. Los resultados adversos cardiovasculares maternos en general se presentan en el 16% de las pacientes con cardiopatía y embarazo, y el resultado adverso más importante, que es la falla cardíaca, ocurre en el 10 a 12% de nuestra población enferma de problemas cardiovasculares. En México sabemos que, aunque las estadísticas nos limitan un poco para hablar al respecto, que efectivamente las cardiopatías congénitas son el grupo más frecuente en cardiopatía y embarazo, y eso implica un reto muy importante para nuestro país, porque las cardiopatías congénitas son una patología que en el pasado era patología más frecuente de los países desarrollados, y que ahora nosotros como países en vías de desarrollo nos enfrentamos a esta población con cada vez más frecuencia. La mortalidad más alta en nuestro país está en los estados más pobres y en los estados que tienen un sistema de salud menos eficiente. Uno de ellos, el más importante, es Oaxaca, donde la tasa de mortalidad es hasta 14.9. Respecto a la epidemiología IMPER, podemos ver que es compatible con la epidemiología de otros países, y es que hasta el 75% de nuestra población tiene cardiopatías congénitas, y de ahí la importancia de que hoy tengamos una experta en cardiopatías congénitas para platicar con nosotros al respecto de la estratificación del riesgo en estas pacientes. El embarazo es un riesgo muy importante para el corazón sano, pero es un riesgo todavía mayor, un reto todavía mayor para el corazón enfermo. Todas las modificaciones que ocurren en el embarazo para adaptar al cuerpo a recibir a toda esta carga, el útero, la placenta y el nuevo bebé, implican que las pacientes que ya toman medicamento para enfermedades cardíacas pueden sufrir importantes modificaciones en la absorción, en el aclaramiento renal y hepático de estos medicamentos,
Y por eso es muy importante que siempre cuando estratificamos el riesgo de nuestras pacientes consideremos qué medicamentos son los que las pacientes utilizan, qué medicamentos son compatibles con el embarazo, qué medicamentos tenemos que cambiar por otros medicamentos antes de que las pacientes se embaracen o suspender si es que las pacientes ya están embarazadas. El incremento del volumen plasmático es uno de los cambios cardiovasculares más importantes y es el que más asociado está a los resultados adversos cardiovasculares. Durante el curso del embarazo, el gasto cardíaco aumenta más o menos entre un 40 a 50% con su incremento mayor al final del embarazo en el tercer trimestre. Y esto se asocia también con algunas modificaciones en la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se incrementa más o menos 10 a 15 latidos por minuto durante el embarazo. Esto varía obviamente dependiendo de la frecuencia cardíaca basal de cada una de nuestras pacientes, pero se considera más o menos que la frecuencia cardíaca en reposo de una paciente embarazada no debe sobrepasar los 115 latidos por minuto. La reducción de las resistencias vasculares periféricas implica una reducción de la tensión arterial sistólica y diastólica más o menos en promedio de unos 10 milímetros de mercurio. Todas estas cosas llevan a que las pacientes experimenten síntomas de falla cardíaca que nos hacen muy difícil el diagnóstico de la falla cardíaca durante el embarazo. Es porque hasta el 75% de las pacientes experimentan disnea, y un porcentaje parecido, pero un poco menor, experimentan ortopnea, edema periférico, astenia, etcétera, y por eso es que hace tan difícil que diagnostiquemos la falla cardíaca durante el embarazo. Y por si fuera poco, esta elevación del gasto cardíaco durante el embarazo, cuando se acerca el parto, el trabajo de parto y el puerperio inmediato, vemos aquí cómo hay un incremento todavía mayor del gasto cardíaco comparado con la elevación basal de 50% que ya hubo, que implica todavía un incremento de entre un 60 y un 80% más del gasto cardíaco. Esa es la razón de que en esta época, al final del embarazo, durante el trabajo de parto y en el puerperio inmediato, es donde se presentan la mayor cantidad de resultados adversos cardiovasculares maternos, sobre todo la falla cardíaca y las arritmias, que son los resultados más frecuentes. Es muy importante que tengamos el foco puesto en estos periodos cruciales en nuestras pacientes embarazadas con cardiopatía. Pero, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de resultados adversos cardiovasculares? La mayoría de los estudios, y de lo que les voy a hablar ahora, es de los resultados maternos, del riesgo que las mamás tienen de tener alguna de estas eventualidades. El riesgo de morir por causa cardíaca, el riesgo de tener falla durante el embarazo y hasta 6 meses después, el riesgo de que tengan tromboembolia pulmonar o trombosis venosa periférica, infarto agudo de miocardio, arritmias, eventos vasculares cerebrales, ataques isquémicos transitorios y endocarditis. Entonces, para estratificar a nuestras pacientes el riesgo, hay algunas escalas de las que les quiero hablar. De estas dos que vamos a hablar poco, pero que es importante que todos las conozcamos, son la escala de Sahara y la escala de Carpreg. La escala de Sahara es una escala que se validó en una corte de Países Bajos. Entonces, es muy importante que sepamos que esta escala se validó en una población que no es tan parecida a la nuestra ni a de otros países latinoamericanos. Sin embargo, es una escala en la que se utilizó pacientes predominantemente con cardiopatías congénitas. Entonces, se estratifica a las pacientes averiguando dentro de sus antecedentes en el expediente clínico por interrogatorio estos predictores de riesgo, y cada uno de los predictores nos da un puntaje. Sumamos el puntaje total y dependiendo del puntaje que obtengamos es el riesgo que tienen las pacientes de tener resultados adversos cardiovasculares maternos durante el embarazo. Y como vemos, los bajos riesgo son tan bajitos como 3% y el más alto riesgo se va hasta 70%. El score de estratificación de riesgo de Carpreg es un score que se validó en una corte canadiense, que, como quiero recalcar de nuevo, es una corte que no es tan parecida a nuestra población, pero que es muy importante, como vamos a ver más adelante, porque nos ayuda a mejorar la estratificación del riesgo. Entonces, averiguamos si la paciente tiene datos de historia de disfunción ventricular, de obstrucción del tracto de salida, hipertensión pulmonar, historia de enfermedad coronaria, de ortopatías, y cada uno da un puntaje diferente. Sumamos los puntos y así podemos estratificar el riesgo. Ahora,
vamos a hablar ahora mismo de la escala de estratificación de riesgo de la OMS, en la que nos vamos a tomar un poco más de tiempo, y es porque esta escala es la más utilizada a lo largo del mundo, es porque la forma en la que estratificamos el riesgo con esta escala es con el diagnóstico. No necesitamos saber algunos antecedentes de la paciente, como si tuvo arritmias o si tuvo falla cardíaca, o tener un ecocardiograma para saber si tiene obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino solamente con tener una hoja de referencia en la que venga el diagnóstico de la paciente, o con que la paciente sepa su diagnóstico, nosotros podemos saber someramente el riesgo que tiene de tener resultados adversos. En la escala 1 de la OMS, tenemos las patologías más simples, sobre todo los defectos auriculares y los defectos ventriculares que fueron corregidos y que no dejaron secuelas en el corazón. Además, también tenemos las extrasístoles ventriculares aisladas. Este grupo de riesgo es un grupo de riesgo considerado como de riesgo bajo. El riesgo que tienen de tener resultados adversos las mamás va hasta 5%. Habitualmente, en los países desarrollados, estas pacientes se pueden atender en sus hospitales locales y verse solo una o dos veces durante el embarazo. Sin embargo, aunque las estadísticas no son tantas en nuestro país, tenemos algunos reportes en los que el porcentaje de resultados adversos cardiovasculares en este grupo de la OMS es mucho más alto que en el reportado en la literatura internacional. Esa es la razón por la que en el INPER atendemos a todas las pacientes, desde los grupos de riesgo más bajo a los grupos de riesgo más alto, y es la razón por la que es tan importante que todos estemos muy bien enterados de cómo tenemos que tratar a estas pacientes para que eso impacte en los resultados adversos cardiovasculares maternos y que podamos irlos reduciendo cada vez más. El grupo 2 de la OMS es un grupo en el que se encuentran defectos septales, auriculares o ventriculares, igual que en el grupo 11, pero son los no reparados y que no dan hipertensión pulmonar. La mayoría de las arritmias, pero eso hablando de taquicardias supraventriculares. Cardiopatías congénitas complejas como la tetralogia de Fallot reparada son patologías que se encuentran en este grupo, y el síndrome de Turner sin dilatación de la raíz aórtica se encuentra también en este grupo de riesgo. Ahora, el riesgo de tener resultados adversos internacionalmente en este grupo va hasta 10%, y en México el riesgo es tan alto como 17 a 22%, y estas pacientes las atendemos también aquí en el INPER, aunque idealmente se podían atender en hospitales locales. Y la estratificación del riesgo, bueno, el seguimiento durante el embarazo puede ser una vez en el trimestre. El riesgo OMS 2-3, que es una clasificación intermedia, que es considerada como de riesgo intermedio. En esta clasificación vemos que ya hay pacientes un poco más complejas, pacientes con disfunción ventricular, pero que la fracción de expulsión es mayor a 45%. Pacientes que tienen alteraciones valvulares, defectos valvulares que no están en la clasificación 1 ni en la 4, que son la mayoría de los defectos valvulares que están moderados, como la insuficiencia mitral moderada, la insuficiencia pulmonar moderada, la insuficiencia pulmonar importante. Las pacientes que tienen colagenopatías como síndrome de Marfan, pero que no tienen dilatación de la raíz aórtica. La aorta bicúspide, cuya aorta tampoco está dilatada más allá de 45 milímetros. La coartación aórtica reparada también está en este grupo. Y otras cardiopatías que ya comienzan a ser ya más complejas, como los defectos del canal AB, están en este grupo. El riesgo de complicaciones maternas va hasta 19%, pero en México el riesgo de complicaciones maternas es un poco más alto. En este grupo no lo tengo tan bien claro porque hay opiniones encontradas, pero más o menos se considera que hasta 28 a 30%. Estas pacientes se tienen que ver bimensualmente. Las pacientes de riesgo OMS-3, que es el riesgo alto para cardiopatía y embarazo, son pacientes que tienen disfunción ventricular con una fracción de expulsión de 30 y 45, que ya es una disfunción ventricular más moderada. La miocardiopatía periparto, que no ha tenido disfunción ventricular residual, está en el grupo 3 de la OMS. Eso es muy importante que lo verifiquemos, porque la miocardiopatía periparto, aunque no es muy frecuente en nuestro medio, es una patología que da complicaciones importantes durante el embarazo. Todas las pacientes que toman anticoagulante, que tienen prótesis valvular mecánica, están también en el grupo de riesgo OMS-3. La estenosis mitral moderada está en OMS-3, y la estenosis aórtica severa asintomática se encuentra también en este grupo de riesgo. Además, la taquicardia ventricular, como vemos que es una arritmia ventricular, que incrementa el riesgo de muerte súbita, incluso es una patología que se encuentra en este grupo de riesgo.
El grupo riesgo OMS 4, si lo verificamos en las guías, nos dice que el embarazo está contraindicado en estos casos. Sin embargo, es un foco rojo muy importante. Es muy importante que ustedes sepan que la única escenario que tiene contraindicación absoluta del embarazo es la hipertensión pulmonar severa y que las pacientes que están en OMS 4 hay que incidirlas muy bien en la intención de intentar reducir su riesgo para que después de esta reducción de riesgo se puedan embarazar y una vez que están embarazadas no tienen una indicación de interrupción del embarazo. Entonces, si la paciente tiene estenosis mitral severa, habrá que llevarla a valvulotomía con valvulón o a reemplazo valvular. Si la estenosis aórtica es severa, sintomática, también es ideal llevarla al menos a prueba de esfuerzo, pero la mayoría de las pacientes tienen que ir a reemplazo valvular previo al embarazo. La dilatación aórtica también es una indicación de parar el embarazo, de decidir si se tiene que corregir la dilatación de la aorta y hasta después de eso la paciente ya se podrá embarazar. Ahora quiero hablarles muy rápidamente de un poco de evidencia respecto a esto. El tiempo es muy limitado, pero quiero que sepan que el grupo europeo llamado ROPAC, del que ya hablamos un poco, es la corte más grande de cardiopatía y embarazo y gracias a ellos es que tenemos datos muy importantes del porcentaje de resultados adversos cardiovasculares maternos y otras muchas cosas. Hay muchos estudios que se han derivado de esta corte que sigue en funcionamiento y que pronto va a sacar un corte de resultados en enfermedad valvular y ortopatías. Y algo que quiero enseñarles aquí que avala los datos de los que he hablado respecto a México, como el porcentaje de resultados adversos cardiovasculares maternos es mucho mayor en los países en vías de desarrollo comparado con los países desarrollados. Lo podemos ver aquí. Y otra cosa que es muy alarmante es que las pacientes con cardiopatías congénitas que se tratan en los países en vías de desarrollo, como vemos en la gráfica del lado izquierdo, tienen resultados adversos todavía mucho peores comparado con las que no tienen cardiopatías congénitas en los países desarrollados. Esta gráfica quiero que ilustre muy bien lo que les decía hace un rato. Es muy importante que estratifiquemos el riesgo con OMS porque es la forma más fácil de estratificar y porque ha demostrado utilidad, pero además, si podemos agregarle al riesgo OMS el riesgo CARPREG del que ya hablamos, vemos cómo se mejora la estratificación de riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar todas las herramientas que tengamos para poder estratificar el riesgo en nuestras pacientes embarazadas. Aquí quiero mostrarles cómo el porcentaje de arritmia se va incrementando conforme incrementa la edad gestacional y como, aunque en el pasado la taquicardia supraventricular de otro tipo era la arritmia más frecuente, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente actualmente durante el embarazo. En los estudios que se han hecho para comparar todas las escalas de estratificación de riesgo, hay mucho de qué hablar, pero quiero que vean esta curva ROC en la que vemos cómo el desempeño de la escala de la OMS, que es la que más utilizamos y que es la que estoy recomendando principalmente que utilicemos los cardiólogos y los no cardiólogos, tiene un desempeño muy bueno de 0.77 comparado con el mejor desempeño que es la unidad para predecir resultados adversos cardiovasculares. ¿Existen otros resultados adversos cardiovasculares? Existen estos que son predictores independientes de resultados adversos cardiovasculares, perdón. Y aquí quiero que vean el NT-proBNP, que aquí está marcado como más de 128 picogramos por mililitro, y quiero que veamos ahora rápidamente de dónde viene esto. El NT-proBNP se evaluó en este estudio para ver, se les midió a las pacientes en la semana 20 el NT-proBNP y se vieron cómo se comportaban en sus resultados adversos cardiovasculares maternos y se vio esto. A partir de 128 picogramos por mililitro medidos en la semana 20, el riesgo de tener resultados adversos cardiovasculares se incrementa mucho y está ausente abajo de este número. Entonces, en este estudio se concluyó que el NT-proBNP tiene un alto valor predictivo negativo para resultados adversos cardiovasculares maternos. Entonces es muy importante que si nosotros tenemos una paciente, le medimos el NT-proBNP en la semana 20 y está menor de 128 picogramos, su probabilidad de que tenga resultados adversos es mucho menor que si estuviera del otro lado de este corte. Además, la fibrilación auricular y la falla cardíaca, independientemente del grupo OMS en el que estemos, si la paciente tiene historia de alguno de estos dos eventos, vemos cómo los resultados adversos cardiovasculares empeoran todavía más en los países emergentes, mucho más que en los países desarrollados.
Algo con lo que quiero terminar, porque se me está yendo el tiempo, es hay algunas indicaciones muy puntuales de resolución por vía abdominal, que es algo que siempre me preguntan. No depende del grupo de la OMS ni el grupo de CARPREG, sino hay algunas indicaciones muy importantes. Hay algunas veces que depende del tipo de país y del tipo de hospital, pero la disección aórtica aguda crónica, la estenosis mitral y aórtica importantes, la falla cardíaca refractaria al tratamiento, la dilatación de la raíz aórtica, que depende mucho de cada patología, pero que por cuestiones de tiempo no lo vamos a tratar. Las pacientes que usan anticoagulación y las pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa. Entonces, ya para terminar, es muy importante que todas las pacientes con enfermedad cardíaca o aórtica se estratifiquen el riesgo usando la clasificación de OMS modificada y las demás herramientas que tengamos a la mano. El electrocardiograma, el ecocardiograma son los pilares para la evaluación de las pacientes antes del embarazo y durante el embarazo. La prueba de esfuerzo se usan en casos seleccionados, sobre todo para objetivizar la clase funcional, que si la paciente dice que no tiene disnea, en la prueba de esfuerzo lo podamos demostrar. Y algunas pacientes, las que tengan cardiopatías complejas, las pacientes con problemas de la raíz aórtica, resonancia magnética o tomografía. El equipo debe ser multidisciplinario, de modo que el cardiólogo es solo una pequeña parte, la medicina materno-fetal, el obstetra, trabajo social, los anestesiólogos, enfermería, todos son de total importancia para que estas pacientes se puedan mejorar en sus resultados. Y finalmente las conclusiones. La estratificación del riesgo en cardiopatía y embarazo se debe hacer previo al embarazo. Implica un equipo multidisciplinario, sobre todo en los grupos de riesgo más altos. Todas las especialidades y todos los trabajadores de la salud debemos estar preparados para su manejo, ya que esto contribuye a la mejoría de los resultados adversos cardiovasculares maternos y fetales en nuestros centros de trabajo y en todo el país. Y la estratificación del riesgo usando la escala modificada de la OMS nos permite una adecuada predicción de resultados adversos y debe usarse en todas las pacientes embarazadas. Muchas gracias. A continuación, quiero presentarle a la doctora Rosa Hernández Cruz. Ya muchos la conocen. Ella es especialista en medicina materno-fetal, es ginecóloga especialista en medicina materno-fetal. Estuvo adscrita al Departamento de Medicina Fetal en el INPER. Sin embargo, ahora está haciendo una maestría en el Hospital Clínic de Barcelona. Ella nos va a hablar sobre resultados perinatales en mujeres con cardiopatía. Muchas gracias, Rosita. Hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación y vamos a dar continuidad a la charla. El día de hoy platicaremos de los resultados obstétricos y perinatales en pacientes con cardiopatía materna. Es importante reconocer que el tema de cardiopatía y embarazo es un tema sumamente importante porque para nosotros los obstetras y medicina materno-fetal es necesario reconocer que es la primera causa de mortalidad materna indirecta con una incidencia del 5%, que no es nada despreciable. Claro, en pandemia definitivamente ocupó el primer lugar la enfermedad por SARS-CoV, sin embargo, de manera aleatoria, pues sigue siendo la primera causa de mortalidad materna. No obstante, dentro de este grupo de pacientes, un grupo muy relevante a reconocer son las pacientes con hipertensión pulmonar, ya que sabemos que este grupo de pacientes dentro del contexto de cardiopatía son las pacientes que tienen mayor índice de mortalidad. Algo que me gustaría recalcar es reconocer que estas pacientes no solo es un abordaje prenatal o un abordaje dentro del embarazo, sino que también una etapa importante es el puerperio, porque ya sabemos a través de la literatura que el gran porcentaje de mortalidad materna está representado en el puerperio y generalmente se describe entre el 7º y 9º día. ¿Por qué es tan importante reconocer este grupo de pacientes? Sabemos que con los avances de la cirugía cardíaca, el reconocimiento y el diagnóstico prenatal, el pronóstico de las pacientes que son detectadas con cardiopatía en la etapa prenatal, pues tienen afortunadamente un porcentaje más alto de sobrevida que en series pasadas. Se menciona en la literatura que hasta un 85% sobreviven hasta la edad adulta, de las cuales un 50% de estas mujeres van a llegar a la edad reproductiva. Por ende, cada vez nos vamos a enfrentar más a pacientes que tienen una cardiopatía corregida con algún problema residual y que están embarazadas.
Por eso es tan importante identificar a este grupo de pacientes, porque este grupo de pacientes requiere una asesoría preconcepcional, en el cual se le dé una orientación del riesgo, se le ofrezcan de manera oportuna métodos anticonceptivos, sobre todo a aquellas pacientes que están categorizadas como grupo de riesgo alto o OMS 4, y también es importante que conozca los riesgos genéticos. Sabemos que hay patologías cardíacas que tienen un mayor porcentaje de carga genética o incluso algunas microlesiones que van a tener un mayor riesgo de recurrencia de la enfermedad. Ya mencionaba la doctora Laura los cambios que se dan a nivel del sistema cardiovascular en una mujer embarazada, que evidentemente todos estos cambios que se van generando, como el incremento del gasto cardíaco, el incremento de la frecuencia cardíaca, la caída de las resistencias vasculares, las modificaciones de la presión arterial, incremento de la precarga y la disminución de la poscarga, van a preparar a una mujer embarazada para el final del embarazo. No obstante, estos cambios pueden ser bien tolerados en una paciente que no tiene una cardiopatía. Sin embargo, en las pacientes que tienen una cardiopatía y sobre todo aquellas que están descompensadas, estos cambios pueden realmente representar un riesgo importante en el momento del embarazo. Y ahora, haciendo un poco de énfasis en las escalas de riesgo que ya bien nos mencionaba doctora Laura, es importante reconocer que dentro de los predictores de riesgo, las escalas que actualmente conocemos como son las de CARPREG, la CARPREG 2 que en el 2018 sufrió su modificación, la primera que anteriormente fue utilizada que fue la de SAHARA y la del riesgo cardiovascular de la OMS, son escalas que están diseñadas para la predicción de riesgos de complicaciones cardiovasculares. Las que más utilizamos en la serie de cardiopatías generalmente son la escala de CARPREG 2, que predice buenos resultados cardiovasculares, y por patología, que es la que generalmente es más fácil utilizar, identificando o reconociendo la patología sin irnos justamente a todas las variables que contiene la CARPREG 2. Finalmente nos predicen resultados cardiovasculares, pero ninguna de estas escalas ha sido evaluada o realmente ha tenido una significancia estadística para la precisión de un mal resultado perinatal. Dentro de las series y los estudios que están reportados, CARPREG nos menciona que una tasa de 20% de complicaciones neonatales, entre más puntaje de riesgo tengamos. La NIJA también, que es una variable que se debe evaluar en las pacientes con cardiopatía, nos menciona que hay un riesgo de un resultado fetal hasta de un 30% si la mujer tiene síntomas graves durante el embarazo, es decir, que tengamos una NIJA 3 y 4. Dentro de los predictores de resultados perinatales adversos fetales están ya muy bien descritos la obstrucción izquierda, el factor de riesgo de tabaquismo, una saturación de menos del 90%, una alteración del flujo uteroplacentario, el uso de anticoagulantes en el embarazo, el alto orden fetal, que por sí solo ya es un factor de riesgo para resultados perinatales adversos, pero que evidentemente en una paciente con cardiopatía pues incrementa más la posibilidad de desenlaces deleterios, el hecho de que la paciente sea portadora de una prótesis mecánica valvular, el hecho de que la paciente tenga un tratamiento previo al embarazo nos predispone a mayor riesgo, porque evidentemente el tener un tratamiento previo es porque la patología pudiese estar descompensada, y la NIJA clasificación 3 o 4. Y dentro de los predictores de resultados perinatales maternos, el hecho de que una paciente haya tenido un evento cardíaco previo, ya sea una falla cardíaca, un evento cardiovascular asociado a un evento isquémico transitorio, un EBC o una arritmia, el hecho de que tenga una función ventricular derecha reducida, calculada a través de la TAPSE de menos de 16 milímetros, una NIJA 3 o 4, o bien la presencia de cianosis, la obstrucción cardíaca izquierda, la disfunción ventricular izquierda menor de 40%, el hecho de que la paciente, aparte de la cardiopatía de base, tenga como complicación secundaria por patología izquierda, hipertensión pulmonar, el tratamiento previo al embarazo, tabaquismo, si es portadora de prótesis valvular y, como ya lo mencionaba también la doctora, el valor del péptido natriurético, que se menciona que más de 128 picogramos mililitros después de las 20 semanas, realmente es un predictor sumamente importante para un desenlace materno adverso. Ahora, también es importante reconocer que aquellas pacientes, cuando mencionamos que la paciente pudiera estar en un tratamiento previo a la cardiopatía, siempre hay que ponderar el riesgo-beneficio tanto para la madre como para el feto de suspender o hacer un cambio farmacológico
conociendo evidentemente los efectos que pudiera generar este fármaco durante el embarazo. Sabemos que los betabloqueadores pues se consideran relativamente seguros. Es importante reconocer dentro de los fármacos la categoría durante el embarazo. En el caso de los betabloqueadores son una categoría C y que sí se han asociado dentro de los efectos adversos bradicardia, bajo peso al nacimiento y específicamente el atenolol, riesgo de restricción de crecimiento intrauterino. Los IECA, que sí también en el segundo y tercer trimestre, pues sí se representa un mayor riesgo. También dentro de los efectos adversos, displasia renal fetal, oligohidrámidos, la asociación con restricción de crecimiento intrauterino, los diuréticos, los alfa-2 adrenérgicos, dentro de los cuales pues podemos ver que son relativamente seguros y que sí pudieran generar algunos cambios, pero cuando nosotros ponderamos el riesgo pudiera ser más benéfico en aquella paciente que lo requiere darlo a suspenderlo. Y dentro de los fármacos que sí hay que prestar sumamente atención, son fármacos antagonistas de la vitamina K, como son la warfarina, que sí está catalogado por un riesgo de la FDA, un riesgo X, que sí se han comprobado efectos teratogénicos y evidentemente está restringido y específicamente en el primer trimestre. Y esto es muy importante porque cada vez nos enfrentamos más a pacientes que son portadoras de válvula, alguna patología cardíaca que amerita un proceso farmacológico con la necesidad de este fármaco. Y ahora, adentrándonos ya a los resultados perinatales, sabemos que las cardiopatías, en todas las series que nosotros encontremos de los estudios reportados en la literatura, la paciente con cardiopatía va a tener mayor riesgo de resultados perinatales adversos y evidentemente mayor riesgo de complicaciones maternas, dentro de las cuales pues la más importante es la muerte materna, pero también otros eventos que más adelante vamos a ir describiendo, como son eventos isquémicos cerebrales, fallas cardíacas, arritmias, que evidentemente cuando se comparan con pacientes que no tienen cardiopatía, pues sí hay un incremento significativo. También dentro de lo reportado que se incrementa de manera significativa es el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, el riesgo de la mortalidad asociado a complicaciones de la prematurez, el riesgo de necesidad de una terapia ventilatoria, el riesgo de una condición genética detectada y específicamente un riesgo de una cardiopatía, por eso tan importante el manejo interdisciplinario, y sobre todo el riesgo de recurrencia de un defecto congénito en esos fetos, hijos de mamás con cardiopatía. No obstante, a pesar de que todos estos resultados ya se han reportado en la literatura, desde el inicio de las escalas de riesgo ya se intentaban arrojar datos para la predicción de resultados perinatales. En este cuadro mostramos los riesgos asociados solo aplicando la escala de Sahara, donde el feto pequeño para edad gestacional representaba hasta un 14%, restricción de crecimiento intrauterino 10.2%, parto pretérmino, la mortalidad neonatal, la hemorragia posparto, preeclampsia, que son resultados perinatales generales adversos que se muestran en prácticamente todas las series de asociación de riesgos de resultados adversos en mamá con cardiopatía. Es importante reconocer que nosotros tenemos que identificar el momento y la etapa en que tenemos nosotros catalogada a la paciente o es referida con nosotros este grupo de pacientes, porque también dentro de los momentos más importantes para un abordaje interdisciplinario evidentemente va a ser el momento de la resolución. Sabemos, y que es una pregunta sumamente frecuente, la asociación de una cardiopatía con la alta incidencia del número de cesáreas. En la actualidad, prácticamente todas las guías son contundentes en recomendar que el parto vaginal es la vía preferible a la cesárea en las pacientes con cardiopatía estable. Evidentemente hay condiciones que nosotros tenemos que cuidar, como son el uso de la maniobra de Valsalva, la respuesta vasovagal que va a generar esta paciente ante las contracciones uterinas, ante la presencia del dolor, ante la inducción farmacológica del parto, y que evidentemente pues acá en este tipo de condiciones tenemos que hacer uso de algunas maniobras especiales y evidentemente individualizar cada uno de los escenarios para hacer un abordaje integral también en el manejo periparto y posparto de este grupo de pacientes, con el manejo de líquidos, el soporte inotrópico en el grupo de pacientes, sobre todo descompensadas, que evidentemente van a tener la necesidad de una vigilancia en una unidad de cuidados intermedios
o bien hasta la vigilancia en una unidad de cuidados intensivos, el uso de los vasopresores, y en aquellas pacientes que estuvieron anticoaguladas en el embarazo también es sumamente importante el restablecimiento de la anticoagulación en el posparto, y principalmente pues con heparina del bajo peso molecular. Incluso en algunas series pues mencionan que entre 8 a 12 horas de posterior al evento obstétrico. Y esto es importante porque sabemos que el puerperio es una de las etapas más críticas para la paciente que ha tenido una complicación cardiológica y donde se presenta el mayor número de muertes maternas. Y como bien mencionaba doctora Belmont, es importante reconocer que patología cardíaca sí es una indicación absoluta de cesárea. En primer lugar, la indicación obstétrica va a ser la más importante. Si tenemos, por ejemplo, un feto en presentación pélvica, un feto transverso con dorso posterior, bueno, pues independiente de la cardiopatía ya tenemos una indicación. Pero si lo hacemos solo para la cardiopatía, las pacientes que tienen anticoagulación y que no logran la reversión, evidentemente, pues son pacientes que tienen que ser candidatas a resolución vía abdominal, aquellas pacientes que tienen dilatación o estenosis aórtica severa, aquellas pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda refractaria al tratamiento, y las pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa, o bien pacientes con condiciones de dilatación de la raíz aórtica de mayor a 40 o 45 milímetros, como son el síndrome de Marfan. Y me gustaría enfatizar un poco más sobre la hipertensión pulmonar, porque aquí es muy importante reconocer que la escala de riesgo de la OMS nos las manda en automático. Hipertensión pulmonar no discierne el grado de hipertensión pulmonar para catalogarla como una OMS 4. No obstante, es distinto el escenario en el que nos enfrentamos ante una paciente con hipertensión pulmonar leve o moderada, aquella paciente que tiene hipertensión pulmonar severa y que probablemente dentro de esta complicación también exista la posibilidad de que tenga síndrome de Eisenmenger. Entonces, hablamos específicamente de hipertensión pulmonar severa, aunque sabemos que la OMS 4 en automático nos las va a mandar a grupo 4. Y me gustaría mostrarles un poquito de las estadísticas del instituto en una serie que hemos trabajado con doctora Belmont y con el equipo de investigación del Instituto Nacional de Perinatología. Es una serie que se ha iniciado desde 2015 y que recolectamos datos hasta febrero de este año, donde podemos observar que, siendo un centro de referencia, pues básicamente tenemos de distintos estados las pacientes que son derivadas, específicamente pues la mayor parte de pacientes de la Ciudad de México, del Estado de México, pero pues también tenemos de otros estados, de Puebla, Guanajuato, Guerrero. Y dentro de estas comorbilidades que las pacientes presentan, de una serie de 274 pacientes, es importante mencionar que tenemos pacientes que ya vienen con alguna comorbilidad extra, como diabetes pregestacional, hipotiroidismo, aquellos pacientes que fuman, aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica crónica, o bien que ya han tenido una gestación previa y que han tenido alguna complicación como el antecedente de preeclampsia, condiciones propias como lupus, SAP, dislipidemia, que evidentemente van a mermar más el riesgo de que esta paciente tenga un desenlace adverso. Ya mencionaba, doctora, un poco del estudio, del Registro Internacional de Cardiopatías y Embarazo, y nuestra distribución de cardiopatías son similares, a diferencia de que en nuestro grupo de pacientes, y no solo hablando específicamente de México, sino en países que están en vías de desarrollo, vamos a tener patologías que probablemente la Sociedad Europea de Cardiología no las mencione, como son aquellas pacientes con ventrículo único, aquellos pacientes con canal AB desbalanceado. ¿Por qué? Porque nuestro grupo de pacientes, desafortunadamente, a pesar de las asesorías que se les pueden llegar a dar a las pacientes, deciden embarazarse a pesar de ubicarse en un grupo de riesgo cardiovascular alto. Dentro de la clase funcional de nuestro grupo de pacientes, afortunadamente el mayor número de pacientes que tenemos las catalogamos como una clase funcional de la NIJA 1, no obstante sí tenemos algunas pacientes que están catalogadas ya en un estado descompensado, 7 pacientes con una NIJA 4. Dentro de los riesgos OMS, me gustaría hacer mención. Prácticamente en nuestra serie, el 25% de pacientes están catalogadas con un riesgo OMS 4, lo cual realmente pues representa un factor de riesgo sumamente alto para mortalidad materna.
Y dentro de los desenlaces perinatales preliminares que tenemos dentro de esta serie, pues, son muy similares a los que se reportan en la literatura. Estados hipertensivos del embarazo hasta en un 14.2%, entre los cuales preeclampsia con datos de severidad hasta un 6.9%, lesión renal aguda 2.2%, diabetes gestacional 1.5%, pero podemos observar un dato importante, el incremento en el número de cesáreas, 70.6%. Nosotros en el instituto, pues sí, hacemos uso de forceps en aquellas pacientes por indicación de patología materna, y dentro del riesgo de resultados perinatales fetales, encontramos muy similar a la literatura la presencia de restricción de crecimiento intrauterino hasta en un 21%, de los cuales el 10.5% presenta alteración hemodinámica, y tamizaje cardíaco positivo en el 6% de los cuales las cardiopatías siempre han sido confirmadas. Esto gracias evidentemente al equipo interdisciplinario de medicina materno-fetal, donde contamos también con un equipo de tamizaje dirigido a aquellas pacientes que tienen una cardiopatía, que evidentemente se hace el tamizaje de manera temprana. Idealmente se sugiere que sea a las 16 semanas en pacientes que tienen cardiopatía, pero pues va a depender un poco del momento en que ingrese esa paciente al instituto. Y me gustaría enfatizar mucho los resultados de esta tabla por el índice de mortalidad que se ha tenido desde el 2015 al 2023, haciendo mención evidentemente que no todas estas muertes maternas realmente se han presentado en el instituto, sino que es una serie de pacientes que han sido atendidas de manera interdisciplinaria, incluso en apoyo del Instituto Nacional de Cardiología, entre las cuales todas las, de las 5 muertes que se presentaron, 4 pertenecían al grupo de riesgo OMS 4 y una al grupo de riesgo OMS 3. Y dentro de esto quisiera destacar prácticamente todas con alguna cardiopatía que complicaba con hipertensión pulmonar, y solo la de OMS 3 de una trombosis valvular. Dentro del día de la muerte que se presentó en estos escenarios, podemos observar, y es sumamente relevante, contundente con la literatura, el día de la muerte, día 1, día 5, día 6, día 10. Por eso es tan importante que individualicemos los riesgos y que evidentemente enfaticemos en la importancia de que nuestras pacientes con cardiopatía sean vigiladas durante el puerperio. Las causas de muerte: falla cardíaca más tromboembolia pulmonar, falla cardíaca, trombosis valvular aguda. Entonces, básicamente, en cuanto a la vía de resolución, pues la mayor parte de escenarios fue cesárea, una interrupción del embarazo, que fue justo una aspiración manual endouterina en la paciente con trombosis valvular, y también nos enfrentamos a un escenario de una cesárea perimorte. Con todos estos datos, nos queda sumamente claro que el abordaje del grupo de pacientes con cardiopatía tiene que ser interdisciplinario. Y con interdisciplinario no me refiero solo a que la paciente vaya a su consulta con el obstetra, pase a su consulta con cardiología, posteriormente pase con el materno-fetal, que también neonatología le dé los riesgos. No, evidentemente, una vez identificada la paciente con cardiopatía, tenemos que darle la asesoría de manera prenatal. Ya mencionábamos, estamos en este riesgo, estos son los métodos de planificación familiar, lo ideal, que la paciente tenga las herramientas para poder tomar decisiones. Y evidentemente durante el embarazo, la asesoría tiene que ser interdisciplinaria para que nos sentemos a sesionar sus casos y de manera conjunta podamos otorgar la asesoría, porque evidentemente la manera más integral es que estemos juntos dándole la asesoría y evidentemente pues todo el abordaje postnatal de las pacientes que tienen una cardiopatía. Y a manera de conclusión, me gustaría destacar que las escalas y la clasificación de riesgo basada en la OMS, CARPREC, nos apoyan en una predicción de resultados cardíacos adversos. Sin embargo, debemos individualizar cada escenario. Es imprescindible el conocimiento de la patología, la identificación de los factores de riesgo y el deterioro, porque esto es fundamental para ofrecer un mejor pronóstico a las pacientes y un abordaje integral. El momento de ingreso para el monitoreo, la vigilancia, la finalización del embarazo debe ser decidido de manera integral entre el grupo de manejo de este grupo de pacientes con cardiopatía, evidentemente siempre respetando la autonomía de la paciente. Dejo los datos por si existiera alguna pregunta y paso micrófono para nuestra siguiente ponente.
Muchas gracias, Rosita. Ahora vamos a pasar rápidamente a presentar a la doctora Miriam Valdés. Ella es cardióloga, es especialista en cardiopatías congénitas del adulto y ahora nos va a platicar algo sobre cardiopatía congénita y embarazo. Muchas gracias, Miriam. Hola, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchos de los aspectos que voy a tocar en mi presentación ya han sido tocados previamente por las anteriores expositoras, pero bueno, esto lo vamos a tratar de pasar más rápidamente entonces. Bueno, soy la doctora Miriam Valdés Ramos, soy cardióloga subespecialista en cardiopatías congénitas del adulto y actualmente trabajo en el Hospital María Auxiliadora en Lima, Perú. No tengo ningún conflicto de interés con la presente exposición y bueno, voy a intentar resolver algunas de estas preguntas que creo que la mayoría de los profesionales de la salud, cardiólogos o no, se hacen al momento de tratar a una paciente, a una gestante con alguna cardiopatía congénita. Específicamente este tema va a ser sobre cardiopatías congénitas complejas porque son las más difíciles de tratar y deben ser manejadas por un grupo multidisciplinario donde se incluya un especialista en cardiopatías congénitas del adulto. Entonces, ¿qué cardiopatías congénitas deben considerarse complejas? ¿Cuál es el riesgo de las complicaciones materno-fetales en estos casos? ¿Cómo manejo las cardiopatías congénitas complejas durante la gestación y el parto? ¿Cesárea o parto vaginal? ¿Cuál es el riesgo de heredar la cardiopatía congénita y qué anticonceptivos son seguros y eficaces en este grupo de pacientes en el caso en el que la gestación esté contraindicada? Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Voy a presentar un caso clínico brevemente. Se trata de una paciente de 24 años con antecedentes de atresia tricuspidea, posoperada de derivación cavo-pulmonar total, o sea, Fontán, con un tubo extracardíaco a los 5 años, procedente de Lima, comerciante y de 16 semanas de gestación. Es referida a cardiología para evaluación. Actualmente la paciente refiere una disnea, clase funcional 2, niega otros síntomas y no se encuentra con medicación actualmente. Al examen se le observa leve cianosis, una saturación oxígeno basal de 88% y el resto de signos vitales normales, sin signos de congestión venosa sistémica o pulmonar, ni de hipoperfusión periférica. En el electrocardiograma llama la atención un eje desviado a la izquierda y la ecocardiografía transtorácica nos arroja de manera resumida bueno, una paciente en estado posoperatorio de una derivación cavo-pulmonar total con tubo extracardíaco. Bueno, se evidencia la atresia tricuspidea con vasos normorelacionados, un sistema Fontán con flujo laminar sin gradiente obstructivo. Se evidencia una fenestra de 3 milímetros con flujo derecha-izquierda, con un gradiente medio de 4 milímetros de mercurio. El glien permeable, la función sistólica del ventrículo izquierdo, que es el ventrículo único, conservada y una insuficiencia mitral leve. Entonces, bueno, esta fenestra justificaría la presencia de cianosis en esta paciente. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es la estratificación de riesgo en este caso? ¿Cuál es la conducta en este momento en el que se presenta la paciente? Y de decidir continuar con la gestación, ¿qué indicaríamos? ¿Qué sugeriríamos? ¿Parto vaginal o cesárea? Entonces, bueno, a manera de introducción, las mujeres embarazadas con enfermedad cardiovascular ha aumentado exponencialmente en los últimos años debido al aumento de la sobrevida en pacientes con cardiopatías congénitas, que hasta el 90% alcanza la edad adulta el día de hoy. El embarazo en mujeres de mayor edad da mayor probabilidad de que éstas se presenten con comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión. Y además la creación de programas en países desarrollados para una correcta estratificación de riesgo y planeación de la gestación y el parto, como es el caso de Canadá, que cuentan ya con programas cardioobstétricos. Los cambios hemodinámicos ya han sido tocados previamente, solamente es importante recordar que prácticamente todo aumenta, lo que es el volumen plasmático, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca. Algunos de ellos se mantienen hasta días o semanas posteriores al parto, pero debemos recordar que lo que disminuye es la resistencia periférica y la presión arterial media con ello. Ahora, dentro de los cambios anatómicos, solamente aquí resaltar que se ha observado un aumento incluso en los diámetros de la aurícula izquierda de hasta un 0.4 centímetros, o sea, 4 milímetros. También un aumento del volumen del ventrículo izquierdo de hasta 4.6% e incluso un aumento de la masa del ventrículo izquierdo de más o menos 25 gramos en pacientes con presión arterial normal. Ahora, ¿qué cardiopatías congénitas deben considerarse complejas? Bueno,
Tenemos tenemos 3 guías en las que nos basamos para la evaluación de pacientes con cardiopatías congénitas del adulto: la canadiense, la europea y la americana. La europea, que es la que quizás más usamos, clasifica según la complejidad anatómica de la cardiopatía en leve, donde están todos los cortocircuitos y demás, que no, aunque hayan sido reparados, no tienen ninguna lesión residual ni dilatación de cavidades residuales. La gran mayoría se encuentra dentro de lo que es moderada. Tenemos todos los defectos septales con repercusión hemodinámica, incluso los defectos del canal AB, la anomalía de Epstein, casi todos se encuentran aquí. Y en el grado severo o grave ya se ha reparado no todas las cardiopatías con cianosis, con circulación de Fontan o con fisiología univentricular. Ahora, creo que la que más se ajusta para clasificar la severidad de una cardiopatía en estos pacientes es la de la Sociedad Americana de Cardiología, que fue publicada en el 2018. La Sociedad Americana de Cardiología clasifica a los pacientes, pacientes adultos con cardiopatías congénitas según su anatomía y su estado fisiológico. Es la clasificación AP. Ahora, según su anatomía, están en simples, nuevamente las que son muy pequeñas y no generan repercusión hemodinámica, o han sido reparados a tiempo y no tienen dilatación de cavidades ni ningún defecto residual. Dentro de las de moderada complejidad, yo creo que a partir de aquí ya podríamos hablar de cardiopatías congénitas complejas en embarazadas. Ya se encuentran todos los otros, ¿no? Anomalía de Epstein, coartación de aorta, defectos del canal AB, los CIA tipo ostium primum o de seno venoso, los CIAs ya más grandes, aunque sean ostium secundum, pero que no han sido reparados y que ya las pacientes presentan una dilatación moderada o severa de cavidades. Y las valvulopatías más significativas, ¿no? Acá se encuentra la tetralogía de Fallot reparada, entre otras. Y dentro de las complejas, bueno, todos los cianóticos, de nuevo el Fontan, la fisiología univentricular, truncus y demás. Entonces, esa es la clasificación anatómica. Ahora, la fisiológica, la Sociedad Americana la divide en 4 estadios, A, B, C y D, según los síntomas. Como ven, nosotros nos quedamos un poco cortos al clasificar la clase funcional de los pacientes congénitos según la clasificación de la NIJA, porque muchos de estos pacientes no son conscientes de sus síntomas y los infraestiman. Como están acostumbrados a vivir con cierta limitación por toda la vida, muchos te dicen estoy bien porque no han visto nada diferente, pero si los comparas con una persona normal, y esto ya ha sido estudiado, siempre tienen una clase funcional menor. Entonces, incluso pacientes, para que estén en un estadio A, son pacientes que no tienen ni antecedentes de arritmias, tienen una capacidad de ejercicio normal. Y en el estadio B ya son pacientes que tienen síntomas, una disnea clase funcional 2, que tienen secuelas, por ejemplo, dilatación de aorta, dilatación de cavidades cardíacas, o que además ya tienen arritmias, pero que no requieren tratamiento, por ejemplo, extrasístoles. En el caso de las estadio C, ya son pacientes con una peor clase funcional, clase 3, que tienen además ya una dilatación significativa, moderada o severa de las cavidades cardíacas o de la aorta, que tienen cianosis, por ejemplo, o arritmias que se encuentran con tratamiento médico. Y en el estadio C ya son pacientes en clase funcional 4 con una dilatación de aorta severa, más de 50 milímetros, con arritmias que son refractarias al tratamiento e hipoxemia severa. Hipoxemia severa lo consideran con una saturación basal menos de 85%. El síndrome de Eisenmenger, por supuesto, también está en esta categoría. Entonces, ya tenemos más o menos una idea de qué cardiopatías congénitas son consideradas complejas. Ahora, ¿cuál es el riesgo de una mujer con estas cardiopatías congénitas complejas al quedar embarazada? ¿Cómo estratificamos este riesgo? Esto ya ha sido bastante abordado con las 2 exposiciones anteriores. Solamente el Sahara, como bien ya dijeron, es una de las más antiguas. Es un registro que se deriva del CONCOR y que, sin embargo, lo usamos porque sí fue una población exclusivamente con cardiopatías congénitas, a diferencia de los otros registros, el canadiense o el europeo, que incluyen a gestantes con todas las enfermedades cardiovasculares, no solamente congénitas. Entonces, aquí es importante, nada más como un mensaje para llevar a casa,
Estas de aquí, el antecedente de arritmias, que el paciente ya esté usando medicación cardiovascular antes del embarazo, que tenga una clase funcional 2 o más, vamos recordando estos datos para responder nuestro caso clínico inicial, que tengan obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo significativa, con un área de válvula aórtica menos de 1 centímetro, por ejemplo, o un gradiente máximo mayor a 50, que tenga una regurgitación importante en la válvula aurículo-ventricular sistémica, ya sea moderada o severa, o pulmonar también. Este es el único, la única escala que usa, incluye a la válvula del lado pulmonar. También la presencia de prótesis valvulares mecánicas y la cianosis. Entonces, ya vamos viendo más o menos cómo se asoma la clasificación de la paciente que presenté en el caso inicial. Ahora, bueno, la clasificación de la OMS modificada, la doctora Belmont ya la explicó muy bien, así que nosotros vamos a ir directo aquí. A las pacientes que ya tienen una cardiopatía más significativa, tanto anatómica como funcional, que son pacientes con ya disminución leve de la función del ventrículo izquierdo o dilataciones de aorta que no llegan a ser severas. Y acá en la clasificación 3 es donde nos vamos a detener. Vemos que el riesgo de complicaciones maternas alcanza hasta un 27%. Y acá están todas las pacientes con cianosis no reparada. Entonces vamos a hacer hincapié en eso porque es el caso que les he traído inicialmente. También se encuentra en este grupo de la OMS las pacientes con circulación Fontan, pero que esta se encuentra normofuncionante. Y las pacientes con prótesis valvulares mecánicas. Creo que son los grupos como que más importantes para recordar. Ahora, en la clasificación de la OMS del grupo 4, vemos que la tasa de complicaciones maternas llega hasta el 100% en algunas pacientes, y acá ya son pacientes con una disfunción del ventrículo izquierdo severa, con hipertensión pulmonar, es cierto, no dice el grado de hipertensión pulmonar, con estenosis mitral severa o estenosis severa de la aorta, pero que sea sintomática, y cualquier paciente con circulación de Fontan con cualquier complicación. Ahora, eso también ya fue mencionado por la doctora Belmont, que la falla cardíaca y la fibrilación auricular ya son reconocidos factores de riesgo que incrementan las complicaciones maternas en estas pacientes independientemente de su clasificación de la OMS. Y bueno, el CARPRES 2, que es bueno, la actualización del estudio canadiense, que tiene, por decirlo así, es la escala más actual con la que contamos. Vemos que ellos reportaron una tasa de complicaciones maternas de hasta 16%, sobre todo por falla cardíaca y por arritmias, y la mortalidad materna en ellos, Canadá, que es un país desarrollado con un muy buen sistema de atención de estas pacientes, tuvo una mortalidad muy baja, menor al 1%. Ahora, esto es importante. Miren, si se dan cuenta la distribución de las pacientes que se complicaban por arritmias, que son las columnas azules, y por falla cardíaca, o sea, edema pulmonar, que son las columnas rojas, vemos que, por supuesto, las arritmias a partir del segundo trimestre ya comienzan a incrementar su aparición, se mantienen en el tercer trimestre, y van disminuyendo, se mantienen algo bajas, pero no se desaparecen después del parto. Y vemos que la falla cardíaca, que aumenta en el tercer trimestre la probabilidad de que las pacientes hagan esta complicación, vemos que se mantiene alta e incluso aumenta un poco en la primera semana después del parto. Esto es muy importante para que las pacientes a veces vienen con más de 20 semanas y te dicen, doctora, pero yo me siento bien, porque me está sugiriendo interrumpir el embarazo, o que se puede complicar mi gestación, porque en ese momento, en el segundo trimestre, los cambios hemodinámicos aunque ya han empezado, aún no son tan altos y aún no han descompensado la cardiopatía congénita. Esto aumenta en el tercer trimestre, pero se puede incluso mantener hasta después del parto. Y bueno, esta es la escala del CARPRES, que ya lo explicaron bien, así que aquí ya no voy a ahondar. En cuanto, bueno, al ROPAC, el ROPAC es un registro más grande, como ya dijeron que tenemos. El segundo informe del ROPAC salió en el 2019, y aquí lo bueno es que ven todos los países en verde, son los países que se incluyeron. Ya incluyeron países de Latinoamérica como Brasil, Colombia y Argentina. Entonces, y además países de Asia también y de África. Entonces, este último registro, el tercero, está todavía en curso, pero el segundo, el informe que nos dieron, ya es una población más heterogénea, con sistemas de salud más parecidos a los de nuestros países, ¿no?
Entonces, solo aquí para mencionar que las complicaciones maternas de mortalidad, falla cardíaca y arritmia, en primer lugar lo tuvo la hipertensión pulmonar, en segundo lugar las cardiomiopatías y en tercer lugar las enfermedades valvulares. Vemos que las enfermedades cardiopatías congénitas, pues si bien es cierto, sí tuvieron una incidencia de insuficiencia cardíaca más o menos significativa, pues no está dentro de las primeras y de mortalidad materna muy bajo, ¿no? Entonces, probablemente ellos en este segundo informe del ROPAC ya involucraron a más pacientes con una clase funcional 4, a diferencia del primero que eran muy, muy poquitas, y aún así vieron que tenían una mortalidad menor que el estudio previo. Y bueno, identificaron estos factores de riesgo que, como ya hemos visto, coinciden con los de la OMS o los de los registros previos. Ahora, el manejo de cardiopatías congénitas complejas en la gestación. Miren, este es un statement de la Sociedad Americana de Cardiología que me parece muy bonito y habla exclusivamente de las cardiopatías congénitas complejas. Creo que lo importante aquí es recordar que el manejo, o creo que la diferencia lo hace el manejo antes del embarazo. Cualquier cosa que querramos hacer por ayudar a esta paciente que en algún momento quisiera lograr una gestación, la podemos hacer sobre todo antes del embarazo. Entonces, aquí, por supuesto, una valoración del riesgo materno-fetal antes del embarazo, hacer una completa historia clínica de qué ha sido operada la paciente, tener un electrocardiograma, una ecocardiografía de base antes de la gestación y valorar objetivamente la clase funcional, sobre todo con alguna... Bueno, todas las guías recomiendan sobre todo los ejercicios cardiopulmonares, pero sabemos que no todos los centros cuentan con este tipo de estudios. Sin embargo, algo tan simple como un test de caminata de 6 minutos nos puede dar información valiosa sobre el estado funcional de la paciente. Lo otro es si la paciente tiene indicación de alguna corrección, alguna intervención, ya sea percutánea o quirúrgica, y referirla, si es el caso, a algún genetista o a un centro de referencia para ver si la lesión es hereditaria, sobre todo en las pacientes sindrómicas, ¿no? Y bueno, por supuesto, el tema de los medicamentos. Es importante toda esta valoración preconcepcional para saber reconocer qué medicamentos teratogénicos está usando, si podríamos cambiarlos y sobre todo decirle a la paciente el riesgo que tiene de embarazarse en la condición como se encuentra en ese momento. Ahora, lamentablemente, si esto no pasa y la paciente ya nos llega embarazada, bueno, tenemos dos escenarios. En el mejor de los escenarios, que es la parte izquierda, es una paciente clínicamente estable. De todas maneras, aunque la paciente esté estable, como les comenté, tiene que tener un seguimiento estrecho por un especialista en cardiopatías congénitas y un equipo de medicina materno-fetal, porque hemos visto que las complicaciones a veces aparecen en el tercer trimestre o incluso después del parto. Tiene que tener un seguimiento continuo y estrecho y hacer en ese momento que la captemos una ecocardiografía y repetirla, pues depende, el tiempo es variable, dependiendo de la severidad de la cardiopatía, puede ser hasta 4 semanas, cada 8 semanas, cada trimestre. Y una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22. Ahora, una vez que ya hemos hecho esto, tenemos que tener un plan, el plan de cómo vamos a continuar la gestación, ya de cómo va a ser el parto. A las 32 semanas ya tenemos que tener identificado eso por el equipo que está atendiendo a esta paciente, qué tipo de parto le vamos a ofrecer según la condición que tenga, ¿no? Y la Sociedad Americana sugiere que a todas las pacientes que se encuentren con 39 semanas de gestación ya deberíamos inducirle el parto para que este se dé en condiciones óptimas y esté preparado el equipo que va a atender el parto en una hora pues, en la que se encuentre trabajando y no vaya a ser que la paciente llegue en la madrugada, por ejemplo, donde pueda haber mayores complicaciones porque no haya personal capacitado para atender esta situación. Ahora, el peor escenario es una paciente que viene descompensada, con falla ventricular severa, con cianosis e hipertensión pulmonar. Y bueno, acá ya sí la decisión que se tome debe ser, por supuesto, junto con la paciente, explicarle el riesgo que tiene en ese momento a su familia y, bueno, de todo el equipo de expertos que lo está atendiendo, ¿no? Aquí, por supuesto, hay dos caminos, terminar la gestación donde se encuentre y en ese momento indicar la anticoncepción o esterilización si ya se ha decidido conjuntamente, o bueno, llevar el embarazo hasta estabilizar a la paciente y en las 26 semanas ya discutir el manejo del parto que va a tener esta paciente, ¿no?
Aquí casi siempre está la cesárea ya indicada por causa cardiovascular. Entonces, solo esto resume los pacientes que se encuentran, que tienen una cardiopatía compleja y con un estadio fisiológico C o D. Miren, acá vemos que las ecocardiografías maternas se deben hacer de base y si no es esta, antes del embarazo. Y si no se logra, pues ni bien se capta a la paciente y luego repetirlo a cada 4 o 8 semanas. Debemos monitorizar a las pacientes con el NT-proBNP, sobre todo a las semanas, a la semana 20, como ya explicaron previamente, y que todas estas pacientes, sin importar la severidad de la cardiopatía congénita, tienen que recibir, tenemos que realizarle una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22. Ahora, cesárea o parto vaginal. Bueno, esto también ya ha sido bastante, creo, aclarado en las exposiciones previas. Esto es un subestudio de ROPAC que se publicó en el 2014 y en el que vieron que la cesárea se asoció a más falla cardíaca postparto, incluso que el parto vaginal, y obviamente a bajo peso y partos pretérminos, que quizás no fue una consecuencia, sino nada más una relación, porque a estas pacientes se les terminó antes la gestación, ¿no? Pero vemos que no hay ningún beneficio en terminar un parto por vía vaginal en la mayoría de estas pacientes. Según la Sociedad Europea de Cardiología, a las 40 semanas ya debemos considerar inducir el parto a las pacientes con cardiopatías congénitas. Para la inducción del parto son seguros el misoprostol y las prostaglandinas, también la ruptura de membranas y la infusión de oxitocina. Como dije, se prefiere el parto vaginal en la mayoría de las pacientes porque hay menor riesgo de sangrado, menor riesgo de infección, de trombosis y de embolismos. Ahora, la cesárea debe considerarse en pacientes que se presenten en parto y ya estén con antagonistas de la vitamina K, porque aquí el riesgo de hematomas o sangrados del feto o del bebé es muy alto. Entonces, en estos casos sí se prefiere partos por cesárea. En las patologías aórticas severas, en fallas cardíacas agudas y refractarias y en el síndrome de Eisenmenger e hipertensión pulmonar. Ahora, si ya hablamos de lesiones específicamente, acá he seleccionado algunas que creo yo que son las más complejas y que a cualquiera se nos puede presentar una gestante con estas patologías y ya embarazada o hasta en periodo expulsivo en el peor de los casos. Bueno, la coartación de aorta, independientemente de que si esta ha sido reparada o no, vemos que tienen bastante riesgo de hipertensión durante el embarazo, así que se recomienda la aspirina a estas pacientes a partir del segundo trimestre, una monitorización estrecha de estas pacientes y si no tenemos un estudio de imagen basal, una tomografía idealmente, pues se le puede realizar una tomografía sin contraste si es que vemos que ya hay dilatación aórtica y quizás hasta seriada, ¿no? Si vemos que hay un crecimiento acelerado de la aorta. En este caso, la vía vaginal se prefiere, solamente la cesárea está considerada cuando hay una dilatación aneurismática de más de 50 milímetros o un síndrome aórtico agudo, por supuesto, ¿no? O si hay antecedente también de reparación antes del embarazo, de reparación de la aorta por aneurisma. Ahora, recordar, es muy importante el postparto. Estas pacientes con coartación de aorta tienen el riesgo de hacer urgencias o emergencias hipertensivas incluso después del embarazo. Es más, se ha reportado que el pico de riesgo está más o menos entre los días 3 y 8 después del parto, así que es importante tenerlas, no darles el alta, por más que todo haya ido bien con el parto, sino tenerlas monitorizadas al menos una semana después del parto. Ahora, en los pacientes con ventrículo sistémico derecho, que es el caso de los pacientes con L-transposición de grandes arterias o con la transposición clásica que han tenido switch atrial, que son pocos, es una cirugía que no se hace usualmente, hay menos hoy en día, es una técnica que se usaba hace muchos años, pero bueno, los hay, puede llegar. Y son pacientes que ambos tienen en común que tienen el ventrículo sistémico, o sea, el que bombea sangre a la aorta y a todo el cuerpo, es de morfología derecha. Estos pacientes tienen un alto riesgo de arritmias durante el embarazo y el parto, de falla cardíaca y de parto pretérmino, ¿no? Entonces, en ellos lo que hay que hacer, las ecocardiografías de control, el NT-proBNP, y en estos pacientes se prefiere el parto vaginal a menos que se encuentren en falla descompensada, ¿no? Esta es una recomendación de la Sociedad Americana de Cardiología.
Ahora, el riesgo de falla, como les comenté, puede ser hasta después del parto, así que al menos tenerlas monitorizadas 72 horas después. En el caso de la transposición clásica, que han tenido switch atrial, o sea, que se ha corregido la posición de las arterias y el ventrículo izquierdo es el sistémico, bueno, en ellos el riesgo de falla y de arritmias es menor. Sin embargo, en ellos hay que buscar más bien datos de isquemia, dolor de pecho o cambios electrocardiográficos y se prefiere el parto vaginal. En ellos el riesgo de el riesgo de arritmias o falla en el postparto es baja, así que con ellos quizás sí podríamos ser un poco más flexibles al momento del alta. Las pacientes con tetralogía de Fallot no corregida, bueno, arritmias, falla cardíaca están dentro de las complicaciones probables y en ellos se recomienda el parto vaginal. Es importante esto de la dosificación lenta bueno, de a pocos de lo que va a ser la anestesia epidural, ¿no? Estas pacientes, en la mayoría de los partos vaginales, lo que se intenta es de que sea lo más pasivo posible, que el parto sea por las contracciones uterinas y no por el reflejo del Valsalva que presentan las gestantes en el segundo periodo del parto. Entonces, es importante que reciban anestesia a la brevedad para que no presenten dolor y ir dosificando de a pocos esta anestesia epidural, ¿no? Ahora, creo que este es uno de los casos más complejos, que son los pacientes con fisiología univentricular. Aquí están incluidos los Fontan. Recordaremos que están en el grupo 3 de la OMS, los Fontan normofuncionantes, y en el grupo 4, los Fontan que tienen cualquier dato de disfunción, ya sea cirrosis hepática, hipoxemia. Ahora, en ellos, estos pacientes son unos de los que más tasa de efectos fetales adversos tienen. Los pacientes con cianosis, en realidad una cianosis severa, sobre todo con saturaciones menor a 85, la probabilidad de que el parto sea a término es muy baja y de que nazca vivo también. Se dice que aproximadamente el 12% nada más de fetos de madres con cianosis severa llega a nacer vivo, ¿no? Entonces, sí, aquí sobre todo hay riesgo, no tanto para la mamá, sino también para el feto. Ahora, el riesgo de la mamá, por supuesto, hay riesgo de tromboembolismo, de falla cardíaca, de arritmias. Entonces, a ellas, bueno, tenemos que tener cuidado con el tema de la precarga, evitar sangrados, si la paciente sangra o hay alguna pérdida, reponerla. Y es importante esto, el tema de los filtros de aire para todas las vías venosas, ¿no? Las vías donde se administran los medicamentos. Estos pacientes, todos los Fontan tienen algún bueno, por ejemplo, el caso que presenté, un cortocircuito o los pacientes univentriculares no corregidos. Entonces, tienen cortocircuitos de derecha a izquierda. Cualquier burbuja de aire podría derivar en una complicación cerebrovascular seria, ¿no? Entonces, es importante que todos estos pacientes usen filtros de aire al momento del manejo médico, ¿no? Además, también por las colaterales, estas burbujas también pueden pasar. Entonces, incluso así, miren, la guía americana recomienda que el parto se dé por vía vaginal y en decúbito lateral, por supuesto, para favorecer la precarga, ¿no? Para no comprimir la cava. Ahora, lo mismo, que la dosis de la epidural se vaya administrando de a pocos y la idea es recortar el periodo expulsivo, usando forceps o otros instrumentos que nos ayuden a acelerar el proceso expulsivo. Y debemos reducir la duración de toda el reflejo de Valsalva, ¿no? Mantener una adecuada hidratación es muy importante y evitar la hipotensión, porque estos pacientes son muy dependientes de la volemia. Ahora, en ellos sí se debe considerar en algunos casos la profilaxis antibiótica y la anticoagulación o antiagregación en algunos casos, ¿no? Obviamente ya en el parto no, pero cuando llegue el paciente sí. Según si tiene antecedentes de una tromboembolia o si es que según el tipo de cardiopatía congénita compleja que presente. Podemos considerar el uso de anticoagulación y profilaxis antibiótica. Ahora, en cuanto a las valvulopatías, solamente voy a mencionar las dos más serias, que son las que más tasa de complicaciones maternas presentan.
que es la estenosis aórtica y la estenosis mitral. La estenosis mitral, sobre todo, incluso asintomática, tiene un alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, en estos pacientes es importante la volemia, evitar sobrecargas de volumen, monitorizar a las pacientes constantemente, y estos casos, si ya están en falla refractaria, pues sí, la cesárea definitivamente es una indicación. En el caso en el que aún se considere, hay casos reportados con éxito que se puede hacer procedimientos intervencionistas como valvulotomías percutáneas para resolver la falla cardíaca aguda y que la paciente pueda llegar a una pues, edad gestacional que más adecuada para proceder con la cesárea, ¿no? Ahora, ya casos específicos, brevemente, la hipertensión pulmonar, que si bien es cierto, las cardiopatías congénitas no son la principal causa de hipertensión pulmonar, pero es una complicación en estadios avanzados de estos pacientes. Bueno, es importante acá ver el tema de la terapia vasodilatadora pulmonar. Hay muchos fármacos que están contraindicados, como el Bosentan, el Macitentan. Sin embargo, otros que sí se pueden usar, como los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o el óxido nítrico también. Entonces, es importante ver el tema del medicamento. Está indicado que si la paciente llega con hipertensión pulmonar y no tiene ningún tratamiento previamente, iniciarles el tratamiento en ese momento. En cuanto al parto, se recomienda que a las semanas 34 ya se empiece la titulación lenta de la anestesia epidural, y el parto se puede considerar para la sociedad americana un segundo estadio asistido versus la cesárea, ¿no? Pero bueno, sabemos que en nuestros medios, pues la cesárea sería lo más fácil y de realizar. Lo otro, el seguimiento después del parto es muy importante. Estas pacientes tienen un alto riesgo todavía de falla cardíaca, falla del ventrículo derecho después del parto, por todo el tema de que aumenta la volemia, ¿no? Con las contracciones uterinas y demás. Entonces, es importante monitorizarlas hasta por lo menos 2 semanas después del parto. Las ortopatías, bueno, las ortopatías ya han comentado cuáles son las de alto riesgo. Aquí esa clasificación me gusta mucho porque es como que más específica. Clasifican las ortopatías en el embarazo según el riesgo de complicaciones en moderadas, alto riesgo, muy alto riesgo o extremadamente alto riesgo. Y acá ya te mencionan las medidas que son de alto riesgo, ¿no? Porque a veces nos podemos entrar en dudas. Ellos en las de muy bajo riesgo, pues recomiendan un parto vaginal pasivo o la cesárea electiva, ¿no? Pero ya en las de alto riesgo y muy alto riesgo, sí, la cesárea es el de elección. Y el seguimiento, por supuesto, por eco de materno es al menos mensual. Entonces, ya que hemos visto las principales complicaciones de las pacientes con cardiopatía congénitas, que son arritmias, falla cardíaca, tromboembolismos, tenemos que saber qué medicamentos podemos o son seguros en la gestación. Entonces, bueno, ya también esto ha sido previamente expuesto. Entonces, vemos que aquí los medicamentos, cuidados con los betabloqueadores, el atenolol es el que más se ha relacionado a retraso en el crecimiento intrauterino. Entonces, es el que se debe evitar de todas maneras. Los otros son un poco más seguros. Y aquí, en este cuadrito que está muy didáctico, nos dice, según una escala de colores en semáforo, los medicamentos que son más seguros en el embarazo, acá está, en el embarazo, según la categoría de FDA, y en la lactancia también. Y en los F, los que se pueden usar además para tratamiento del feto, como por ejemplo el sotalol o la digoxina. La furosemida, que es un medicamento que usamos mucho en las pacientes con insuficiencia cardíaca, que está por aquí. Bueno, la furosemida es un medicamento que hay que tener cuidado, sobre todo con el tema de hipovolemia, porque puede repercutir con la irrigación placentaria, ¿no? Acá lo consideran como verde. Sin embargo, la Sociedad Europea sí, bueno, tiene una clasificación FDA de C. Sin embargo, bueno, la Sociedad Americana lo considera como seguro en el embarazo, ¿no? Es uno de los que más usamos para el tratamiento de falla cardíaca. La adenosina también es seguro en el caso de las arritmias supraventriculares. Ahora, el riesgo de heredar la cardiopatía congénita, vemos que, bueno, este cuadrito clasifica el riesgo de si está afectada la mamá, el papá o los hermanos. Vemos que las cardiopatías que más riesgo tienen de heredarse es la estenosis aórtica, hasta un 18%, le siguen los defectos del canal AB,
y bueno, los CIBs y también las estenosis pulmonares. Esto no es lo mismo para los pacientes que tienen condiciones autosómicas dominantes como Marfan o cardiopatías hipertróficas, donde el riesgo de herencia es hasta el 50%. La anticoncepción, ya para terminar, los progestágenos son los más seguros en pacientes con cardiopatía congénita compleja, como las cianóticas o la hipertensión pulmonar. Vemos que los preparados de acción prolongada son los que se prefieren. Tenemos, por ejemplo, el Depo-Proveras, pero hay que tener cuidado con los pacientes anticoagulados por el riesgo de hematoma. Los intrauterinos como el Mirena, que hay que tener cuidado nada más al momento de la implantación. Se recomienda la profilaxis antibiótica en algunos de los pacientes. Y bueno, el Implanon, que es uno de los más eficaces, aunque pueda causar sangrado, ¿no? De manera de conclusión, una mujer con cardiopatía congénita compleja puede salir embarazada en algunos casos, siempre y cuando se valore el riesgo de complicaciones materno-fetales, se resuelva cualquier lesión o condición susceptible a ser corregida y que esto implique una mejoría de su estado fisiológico y anatómico. Lo más importante es la planificación del embarazo para que lleguen las mejores condiciones y con un tratamiento farmacológico adecuado en el momento de la gestación. La estratificación del riesgo de complicaciones cardiovasculares debe considerar patologías específicas, pero también aspectos funcionales y del proceso de atención de las pacientes. Al momento, el CARPREC-2 es el que más reúne estos requisitos, aunque sabemos que no refleja la realidad de nuestros sistemas de salud, pero también contamos con herramientas como el SAHARA y la clasificación de la OMS modificada, que es la más ampliamente utilizada y recomendada por la Sociedad Europea porque es de fácil aplicación por todo el personal de salud, no necesariamente especialistas en cardiopatías congénitas. En la gran mayoría de pacientes con cardiopatías congénitas se prefiere resolver el embarazo por vía vaginal y como ya les habían comentado, la clasificación OMS4 no necesariamente te indica la cesárea, solo te dice el riesgo de complicaciones cardiovasculares maternas. Ahora, ya se dijo cuáles son las indicaciones como que absolutas de parto por vía cesárea. Resolviendo el caso clínico que presenté inicialmente, bueno, la paciente es una paciente con clase funcional 2, con un Fontan normofuncionante. En este caso, la cianosis no es producto del Fontan. Los pacientes con un Fontan que no tienen fenestra tienen una saturación normal porque no hay un cortocircuito de derecha a izquierda. Esta paciente tiene una leve cianosis porque tiene una fenestra que se le dejó cuando se realizó el procedimiento. Sin embargo, esta fenestra tiene características normales, un gradiente medio de 4, habla de normal. Incluso nos dice de forma indirecta cómo está la presión a nivel de la vasculatura pulmonar. Entonces, si la función del ventrículo está conservada. Esta paciente, ¿cuál sería su estratificación de riesgo? Bueno, estaría en el grupo 3 de la OMS, lo cual le da un 27% de riesgo de complicaciones cardiovasculares. Según la clasificación del CARPREX, tiene 3 puntos, un 15% de complicarse, y del SAHARA un 1.75 por la cianosis, y esto es un 17% de complicaciones maternas, ¿no? Ahora, ¿cómo la manejamos cuando ya llega? Aquí lo primero es estratificarla, ya lo hicimos. Lo segundo es hablar con ella y la familia. ¿Qué es lo que desean? Explicarles el riesgo de que el embarazo continúe, cuánto de riesgo tiene de complicarse con tromboembolismo, con insuficiencia cardíaca, con arritmias. Y lo otro es el tema de la cianosis, que puede perjudicar al bebé, ¿no? Se relaciona a parto pretérmino o a bajo peso fetal también. Entonces, lo otro es monitorizar estrechamente la cianosis, la saturación, porque si esta tiene una saturación basal de 88 y nosotros lo vemos en un mes y vemos que comienza a bajar, esto puede deberse a que como disminuye las resistencias periféricas vasculares, el cortocircuito de derecha a izquierda aumenta. Y esto incrementa la cianosis, no necesariamente es porque la paciente está entrando en falla. Ahora, sabemos, ya he mencionado que una saturación, una hipoxia severa menor a 85 sobre todo se relaciona a resultados maternos y fetales adversos. Entonces, si esto comienza a pasar, ya la situación cambia, explicarle qué es lo que está pasando y qué complicaciones implicaría en el feto, ¿no? Y en cuanto a decidir si continuar con la gestación, si ya se ha decidido con el equipo médico multidisciplinario y la familia y la paciente que deciden continuar la gestación con un seguimiento estrecho,
Bueno, el parto vaginal, como ya hemos visto, es el preferible en este caso, en decúbito lateral de preferencia, con tratar de que el paciente no presente o presente maniobras, perdón, reflejo del Valsalva lo menos posible, por el menor tiempo posible, y que sea un segundo, el periodo expulsivo corto, ¿no? Tratar de, en el momento del parto, pues ayudarla de ese modo. Bueno, eso es todo lo que por ahora he traído. Es un tema muy amplio, discúlpenme si me explayé, pero bueno, he tratado de tocar los puntos más relevantes en cuanto a las cardiopatías congénitas complejas específicamente. Muchas gracias, Miri. Doctora Miriam, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho de los lugares donde nos visitaron. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les agradecemos mucho a las ponentes del día de hoy, doctora Rosita. Un beso, doctora Miriam, y muchísimas gracias, Laura Belmont. Y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.